Bendiciones, mis amados hermanos. Reciban un saludo especial de nuestra parte, doctor Montalvo Suero, a nuestros amigos, compañeros de ministerio, amén, en el pastorado, tanto de República Dominicana como acá en Estados Unidos, amén, y otros pastores en los cuales Dios ha permitido que tengamos una hermosa relación y una hermosa amistad con cada uno de ellos, especialmente en mi país, la República Dominicana. Esos hermosos pastores reciban un caluroso saludo, amén, de nuestra parte, como también de parte de la Universidad Teológica Shalom. Recientemente estuve escuchando un tema sobre la salud psicológica del pastor, y ese tema me interesó bastante y por lo tanto decidí compartir con ustedes, estudiantes también de teología, lo que es el tema del estrés pastoral y la salud mental del pastor, por supuesto. Es un tema bastante amplio que en una sola entrega no podemos hablar a cabalidad, pero por lo menos vamos a hacer una breve introducción a este tema tan importante. En el libro de Hebreos, capítulo 13, hay dos versículos en particular que llaman nuestra atención. El primero, verso 7, dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El verso 17 es mucho más conocido y es un versículo, que se ha usado con más frecuencia para estos temas pastorales. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando habla de que el pastor debe realizar su misión, su trabajo, su llamamiento con alegría, no quejándose, lógicamente que nos está hablando, amén, de lo que es la salud emocional del pastor, de su estado emocional. Bendiciones a Lewis, amén, que nos está saludando ahora mismo por esta página. Esta salud emocional es importante y a veces la salud emocional es quebrantada, y por eso he querido traer en esta ocasión el tema del estrés pastoral. ¿Qué es el estrés? Lógicamente el estrés es un sentimiento de tensión física porque se siente en todo el cuerpo. Es al mismo tiempo tensión física, tensión emocional, sentimiento de agobio, de agotamiento, de frustración, de sobreexcitación. Amén. Y el estrés no es bueno en ninguna manera. El estrés tiene mucho que ver con la salud mental, ya que afecta efectivamente nuestra mente. Se siente una agitación, un estado de agitación, de problemas para dormir, dificultades para dormir, como es el insomnio, mala memoria, falta de concentración, y esto lo produce lógicamente el estrés a nivel de nuestras mentes. A nivel de nuestras mentes. A nivel del cuerpo, el estrés también produce síntomas que nosotros tenemos que observarlo, y en el momento que lo observamos tenemos que diagnosticarnos nosotros mismos y saber que estamos padeciendo pues de ese estrés. Amén. En el cuerpo, dolores musculares, amén, dolores en la cabeza, amén. Eso es como, por ejemplo, dolores en la espalda, en el hombro, amén, en los músculos de los brazos, en el cuello, en el estómago, amén, acidez, estreñimiento. Muchas personas padecen de diarrea, problemas estomacales, problemas digestivos, problemas respiratorios, amén, caída del cabello, produce el estrés, por supuesto, como también produce resecamiento de la piel, como también manchas en la piel produce el estrés. El estrés es un estado de sobreagitación, de tensión, que produce también palpitaciones, mareos, amén, migrañas, dolores de pecho. Todas estas consecuencias
lo produce el estrés. El estrés puede ser de tres formas, hay que conocerlo. Está lo que conocemos nosotros como el estrés agudo, que es el más común, que es el estrés cuando ya nosotros comenzamos a percibir sus efectos en nosotros. Amén. Que nos falla la memoria, no podemos dormir. Ese estrés es el estrés agudo. El estrés crónico ya es un poquito más psicológico y mucho más grave, por supuesto. Se llama trastorno de estrés postraumático y se conoce en psicología por 4 siglas. TEPT, trastorno de estrés postraumático, y cuando llegamos a ese nivel de estrés, lógicamente ya se requiere la intervención aún no de un psicólogo, sino de un psiquiatra, porque el psiquiatra te puede indicar algún tipo de medicamento para bajar los niveles de estrés en tu organismo, los niveles de tensión en tu organismo, porque la tensión puede ser sumamente peligrosa. Igualmente está lo que es el estrés episódico, que es un estrés, diríamos agudo, como es el normal, pero ocurre de forma episódica de acuerdo a ciertas confrontaciones que podemos tener o tal vez a la naturaleza del trabajo que nosotros realizamos, que puede producir ese estrés episódico. Conociendo, por lo tanto, estos 3 niveles de estrés, el episódico que se presenta cuando confrontamos una situación determinada, el estrés agudo, que es generalmente cuando tenemos mucha tensión producto de un trabajo, de un agotamiento físico, y el estrés crónico, lógicamente, que ya es un estrés psicológico, es un estrés clínico que requiere atención de inmediata. El estrés presenta factores de riesgo, factores que lo pueden provocar. Entre ellos, se puede decir psicológico, como es la inestabilidad emocional de la persona, o sea que tal vez nosotros no somos suficientemente maduros o no hemos resuelto nuestros problemas emocionales, o somos tal vez, por así decirlo, inmaduros, muy jóvenes para el llamado pastoral que requiere de cierta maduración en especial debido a la naturaleza misma del trabajo pastoral. Hay otros factores, de riesgo que son ambientales, como es la presión social, que se espera demasiado del pastor. La iglesia espera mucho, la sociedad espera mucho, y eso crea una presión social o una tensión social. Y, por supuesto, sucesos traumáticos o cambios bruscos de nuestro estilo de vida o nuestra rutina pueden también causarnos estrés. Y los pastores sufren de esto porque generalmente los pastores también son trasladados de una iglesia a otra, y cada traslado pastoral implica una situación estresante, no solamente para el pastor, sino también para los miembros de la familia del pastor, la esposa y los hijos del pastor. Un nuevo vecindario, una nueva congregación, nuevas relaciones, dejar todo atrás. Lógicamente, que eso tiene una fuerza emocional, ejerce una fuerza emocional bastante grande para lo que es el ministerio pastoral. De hecho, los factores de riesgo del estrés pastoral se pueden resumir en 2, que es 1, el estilo de vida, que sea tu profesión como pastor, demanda mucho. Y tu estilo de vida, porque hay profesiones que son más estresantes que otras. Por ejemplo, cuando yo ejercía la profesión de leyes de abogado en República Dominicana, ser abogado es una profesión lógicamente estresante. Estar en las cortes, las demandas, los pleitos legales, todo eso es una situación estresante, más que otras que tal vez son profesiones mucho más relajadas. Maestro, por ejemplo, a veces estresante porque brega con muchos estudiantes, y por lo tanto, de acuerdo a tu profesión, hay un mayor alto riesgo que otro. Aparte de la vida, están los rasgos de la personalidad. Se resumen en 2 cosas: los rasgos de la personalidad y el estilo de vida del pastor. Esas 2 cosas son los factores determinantes del grado de estrés que podemos sufrir y cómo vamos a confrontar ese grado de estrés.
El estrés, sin lugar a duda, afecta nuestra salud mental. Es el factor número 1 de la salud mental, hablando del término de salud mental del pastor. Es un trastorno afectivo serio, amén, tan serio que produce en nosotros un cambio en nuestra forma de ser, un cambio, amén, en nuestras emociones. Por ejemplo, el mal humor, la irritabilidad, la ansiedad, la angustia, la tensión constante, y esto, por supuesto, puede provocar una falta de control de nuestras emociones, y tal vez el pastor sin quererlo puede ofender a una persona, amén, que sin la intención de hacerlo por su estado de irritabilidad. Los ceños siempre, amén, irritado, la voz o el tono pastoral, todo eso cambia completamente porque hay algo que está afectando al pastor, amén, y por lo tanto el pastor está realizando una labor y tal vez no lo está haciendo en las condiciones, diríamos, más ideales posibles. Esto puede convertirse, este estrés simple, amén, lo normal que se llama el estrés agudo, que es cuando ya uno siente esa carga emocional, ese estrés en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, ese estrés agudo que puede ser tratado, lógicamente, sin necesidad de ningún tipo de medicamento. Se puede hablar de terapias psicológicas, sí, se puede tratar con terapia psicológica, pero lógicamente tenemos que tener nosotros las estrategias suficientes como pastores para nosotros mismos saber cuando esa carga emocional está creciendo demasiado y saber cómo lidiar con esa carga emocional. Incluso aprendiendo nuestra experiencia, podemos también ayudar a otros miembros de nuestra congregación. Si no lo atendemos a tiempo y hacemos caso omiso, si comenzamos a postergar una decisión con respecto a lo que estamos padeciendo, al estrés que estamos padeciendo, lógicamente se va yendo agravando, se va acumulando, amén, y se va a convertir en algo que es sumamente grave. En este caso, ese estrés agudo, se convierte en estrés crónico, que es trastorno de estrés postraumático, el mismo síntoma, el mismo padecimiento que sufren las personas que van a la guerra, que sufren tal vez un cataclismo, que sufren un evento repentino y traumático que lo deja traumatizado. Ese mismo estrés, lógicamente, lo va a sentir el pastor. Se llama trastorno del estrés postraumático. Muchas veces va a parecer como una persona que como si fuese bipolar, porque los cambios de humores son repentinos también, y cualquiera se puede confundir con las señales que está dando y simplemente dice algo le está pasando al pastor, y se trata nada menos que un trastorno de ansiedad generalizada, que también es sumamente peligroso. Amén. Que nos puede inhabilitar para el trabajo pastoral, y también lo más peligroso, que nos puede inhabilitar para nuestra vida diaria. O sea, que tenemos que depender de otro, tenemos que recibir asistencia clínica especializada si nosotros nos descuidamos. Por lo tanto, el tema del estrés pastoral y la salud mental del pastor es sumamente interesante, y creo que tenemos que ponerle mucha atención. Lo hablo como pastor, como ministro de Dios. No estoy hablando como un maestro. No estoy hablando, aunque me dirijo a estudiantes nuestros de teología. Amén. Es un tema bíblico muy importante y un tema psicológico también de gran importancia. La Universidad Teológica Shalom me brindó la oportunidad de hacer estudios en lo que es la maestría en psicología pastoral y también, amén, el doctorado en psicología pastoral. Y le doy grandemente las gracias al doctor Henry Reyes, que me encaminó también para estos estudios, porque entendía y entendemos que son de suma importancia para poder nosotros ayudar a otros compañeros del ministerio, amén, que están padeciendo tal vez esta afección psicológica sin poder ir a ninguna persona para recibir ayuda en particular. Ahora, ¿cuáles son los factores del estrés pastoral? Primero, el exceso de trabajo.
el trabajo del pastor, estadísticamente, se dice que en los Estados Unidos el 94% de los pastores trabajan más de 50 horas a la semana. Poco 50 horas. Es un trabajo muy exigente. Es un trabajo 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, como así decirlo. No hay descanso. Algunos pastores han querido tomar control y han puesto un tipo de horario para recibir a los hermanos, a los creyentes, a los feligreses que deseen hablar con él, un horario de oficina, pero muchas veces no da abasto con un simple horario de oficina. Amén. Y el pastor recibe llamada en la noche, recibe llamada a cualquier hora del día y simplemente debe dejar todo lo que está haciendo para ir a atender las urgencias de su feligresía cuando estas urgencias se presenten. Alguien enfermo, algún conflicto de familia, el pastor tiene que estar ahí para atender lo que es su iglesia, su grey, como dice las escrituras. Eso está correcto. Lógicamente que aparte de esos trabajos normales del pastor, amén, hay otras cosas más. Hay hermanos que quieren que el pastor limpie la iglesia, que el pastor pinte la congregación, que el pastor sea el maestro de música, que el pastor sea el que transporte a los hermanos, que maneje la guagua y prácticamente que realice todo en la congregación, y todos los demás simplemente reciben el servicio del pastor. Como si el pastor fuese un obrero, un asalariado de ellos, y que ellos simplemente le están dando orden al pastor. Muchos lo hacen de amor y hacen todos estos servicios de amor porque entienden que es parte del llamado, pero sin embargo no es parte del llamado. Bíblicamente observamos, amén, que las funciones en la iglesia son distribuidas, amén, y que la iglesia se organiza, amén, de forma tal que los ministros tienen que dedicarse más a la oración y a la predicación de la palabra, a la instrucción, como lo hicieron los apóstoles. Y por esa razón se eligieron los diáconos para ayudar a los asuntos materiales, a los asuntos de conservar el templo en la congregación. Y así los pastores no irían tan cargados como muchos en la actualidad están bastante cargados. El pastor se encarga también de los pagos del banco. No, el pastor tiene que encargarse de esas cosas. Para eso hay un secretario, hay un tesorero, hay un cuerpo de ancianos en la iglesia. El pastor debe descansar, lógicamente, de muchas funciones que hoy está cargado en aquellos que han sido designados para esas labores. Eso entendemos cuando la iglesia está correctamente organizada. Ahí, por lo tanto, pero a pesar de todo, se presenta un exceso de trabajo en la vida pastoral. Pero también hay crisis financiera en el pastor. El pastor se le exige andar bien vestido. El pastor se le exige una buena educación. Se le exige a los hijos del pastor, a la esposa del pastor, andar bien vestido, una buena educación y todas esas cosas más. Entonces, hay muchas exigencias para el pastor que tiene que cargar con ello. Un pastor que no anda con un saco, una buena corbata, tal vez un zapato, y nadie sabe, amén, si el pastor tiene la finanza suficiente para comprarse esas vestimentas y comprar vestimenta para su familia. La realidad es esta. En Estados Unidos se considera que el salario promedio del pastor está entre $35,000 a $40,000 mensuales. Que usted dirá, por ejemplo, en República Dominicana, eso es mucho dinero. Usted dirá en Puerto Rico, es mucho dinero. O tal vez puede decir, incluso en Cuba o otro país de Centroamérica, es mucho dinero. Pero vive aquí en Estados Unidos. Y los gastos son en dólares. Y por lo tanto, usted comprar una bebida, amén, le puede costar $5, $6, o sea, que prácticamente el dinero se va con suma facilidad. Y esos $35,000, $40,000 para una familia, muchas veces y mantener un nivel de vida presentable, hay que ser sincero. Muchas veces eso no es suficiente. Y vamos a ver las estadísticas. ¿Qué dicen las estadísticas? Las estadísticas demuestran algo increíble. Amén. De que el impacto de la vida pastoral es realmente un poquito demandante en la actualidad. Amén. Pero la seguiremos viendo más adelante.
aparte de la crisis financiera que padece el pastor, que está preocupado por los pagos, porque una casa no es fácil pagarla, la renta no es fácil pagarla, los servicios que son los biles de electricidad, agua, luz, teléfono, tampoco es fácil. O sea que todo es una carga financiera grande. Aparte de eso, hay crisis de familia. El pastor no solamente está a cargo de la iglesia, también es cabeza de su familia. Y puede haber crisis con los hijos, o también puede haber crisis en su matrimonio particular, y cada conflicto o cada situación que se presente en su familia, él tiene que atenderlo. Si los hijos son pequeños, llevarlos a la escuela, de transportación, un sinnúmero de cosas. Esas son, la carga familiar que está encima del pastor. Además de esto está la congregación. Ingratitud en la iglesia, traición, falta de ayuda, sufren de soledad, de incomprensión, de rechazo, de crítica, de oposición, de exigencias. Todas son cargas, lógicamente, situaciones que se dan en la congregación que van agravando la situación del pastor. Amén. El pastor se le exige también que sea un buen orador, un ávido orador, un buen predicador, un buen maestro, un gran administrador, amén, un estratega, un líder, amén, que siempre esté presentable, que esté elegante, con una sonrisa, que nunca esté de mal humor, lógicamente, y su situación emocional no está resuelta. Se agrava cada día más. Su situación financiera también se agrava cada día más. Amén. Y se exige, por lo tanto, esto del pastor. ¿Qué dicen las estadísticas? Las estadísticas actuales dicen que el 90% de los pastores no le gusta ahora, en la actualidad, tanto su trabajo pastoral como al principio cuando comenzaron su ministerio. Incluso cada mes más de 1,500 pastores en Estados Unidos abandonan el ministerio. Y el 70% de estos pastores sufre de baja autoestima. O sea, que muchas veces el pastor, los hijos del pastor, la esposa del pastor, son tan lastimados, amén, y no hay persona que lo ayude, amén, son criticados, están siempre en el ojo de la mira, amén, que llegan a sentirse al menos, amén, y comienzan a sufrir de baja autoestima. Creo que es un índice bastante alto y que tenemos que poner sumo cuidado en estas estadísticas. 70% de pastores sufren de baja autoestima. 60% reconoce el impacto negativo de su trabajo como pastor a su vida personal y familiar. 45% de las esposas de los pastores alertan de daños físicos y emocionales en sus esposos. Y 95% sufren depresiones graves en la iglesia. Alabado el nombre del Señor. 25% de los pastores no saben a quién acudir porque están solos. Amén. Muchas veces no tienen amigos en la congregación. Y precisamente hay un dato que habla sobre esto. Amén. Que habla de que me parece que oscila en un 90% de los pastores no encuentran un amigo en la iglesia. Amén. Porque lógicamente el pastor está para escuchar las quejas de todo, para escuchar los problemas de todo, pero tiene que tener absoluta discreción. Hay un secreto profesional, no puede divulgar, contar nada de lo que escucha. Amén. Y muchas veces ni con su misma esposa ni con su familia puede hablar de los asuntos internos de la iglesia, y esa carga el pastor la lleva. Y muchas veces tampoco tiene esa confianza de hablarla con otros pastores si pertenece a un concilio, a un movimiento, porque también en los movimientos, amén, hay conflictos entre pastores, amén, y debe cuidar sus espaldas para que ninguna información que dé, amén, se tome como una señal de debilidad o de falta de capacidad. Amén. Y por lo tanto debe cuidarse porque no encuentra a alguien sincero, abierto, que pueda contarle sus problemas. En ese sentido, podemos decir que el éxito pastoral, que tanto todo el mundo busca, todo el mundo añora, y sin embargo,
solamente 1 de 10 pastores alcanzan lo que es el éxito pastoral. Estamos hablando de un índice de fracaso de un 90%. Hay pastores que tienen tal vez 40, 50 años trabajando en el ministerio y no pueden decir que han alcanzado el éxito pastoral en términos financieros, en términos familiar. Ese éxito no se puede ver. Amén. Porque siguen tan pobres como comenzaron o tal vez más. Que si hubiesen elegido otra profesión, tal vez estuvieran en mejor condición económica. Y hay que hablar la verdad, porque muchas veces los jóvenes piensan que ser pastor es lo mejor. Amén. Y de inmediato tu vida financiera va a cambiar completamente. Amén. Y eso no es así. En República Dominicana, por ejemplo, cuando yo fui a solicitar visa al consulado americano y fui como pastor, me la negaron 3 veces. Porque los pastores generalmente no están en tan buenas condiciones económicas que digamos. Pero cuando me olvidé de presentar mis credenciales pastorales de ministro, presenté mis credenciales como abogado, de inmediato me dieron la visa norteamericana. Amén. ¿Qué pasa con esto? Que hay profesiones mucho más ventajosas que la del pastor. Y cuando nosotros aceptamos el llamado pastoral, no es por beneficio económico. Amén. Se acepta porque es un llamado de parte del Señor. Porque hay otras actividades que dejan más beneficio que la pastoral. Amén. Y de hecho, en la mayoría de las iglesias, ya el pastor no es el jefe. El pastor es supervisado. El pastor se le da una ofrenda semanal o se le asigna una cuota, amén, al pastor. Y de eso es que tiene que depender. Y hay iglesias que se olvidan del pastor y pasan años. Aún las empresas suben los salarios, el salario mínimo, amén. Y hay iglesias que nunca le suben al pastor. Y el pastor, sin embargo, no puede protestar para que no se piense que él es muy metalista. Amén. Y solamente le interesa el dinero. Pero hay que pensar en eso. Amén. El 50% de los pastores, su ministerio no pasa de 5 años. Porque a los 5 años ya están cansados, agotados. El 70% no tienen un amigo en la iglesia. Amén. Que pueda hablar con ellos. Y 40% reportan conflictos en la iglesia. 40% de los pastores reportan conflictos en la iglesia. 85% de los pastores reportan que están lidiando con líderes problemáticos en sus congregaciones. Amén. Y por lo tanto, si alguien se pregunta por qué la profesión, el oficio, el llamado pastoral es un llamado de alto riesgo para el estrés, para la crisis pastoral, amén, tenemos que decir que lamentablemente es una de las profesiones más exigentes y más estresantes que hay en la actualidad. Y por esa razón hay que poner un ojo en lo que es este tema de la salud mental del pastor y el estrés pastoral. Saludos a Santo Gómez y saludos también a otros hermanos que nos están viendo en este momento a través de esta página de Universidad Teológica. Entre los factores de estrés pastoral le mencionamos el exceso de trabajo, la crisis financiera o situación económica del pastor, la situación de la familia del pastor y la crisis o los conflictos en la iglesia. Amén. Estos son factores, amén, lógicamente que afectan la vida personal del pastor. Y esto lógicamente tenemos que aprender cómo lidiar. Para no tomar mucho tiempo en esta introducción del primer tema de la salud mental del pastor, y este primer tema es el estrés pastoral, quería compartir algunas ideas o estrategias acerca de cómo manejar ese estrés pastoral. No podemos acudir muchas veces a una persona dentro de la organización o de la iglesia local que nos ayude a manejar ese estrés pastoral. Pero nosotros hábilmente tenemos que aprender a manejar ese estrés pastoral. Yo he sufrido el estrés pastoral y también he sufrido, eso es grave, tremendo, amén, el estrés pastoral. Y también he padecido también el estrés como la profesión de abogado, que también es una profesión estresante. Y se pregunta muchas veces que por qué los abogados siempre hablan duro, como si estuvieran histéricos, gritando, y es el estilo de vida
en las cortes de República Dominicana, que nos hace muchas veces tener aún en nuestra casa, tener esas aptitudes de grito, amén, y nunca hablamos bajito. Pero por lo menos me ha convenido para la enseñanza y la predicación. Alabado el nombre del Señor. Y ya que estamos en Estados Unidos, hace ya todo este tiempo lo he estado en lo que es la enseñanza y el pastorado, y por lo tanto me he alejado un poquito de las actividades de la corte, amén, de las cortes de justicia. ¿Cómo manejar el estrés pastoral? Hay algunos consejos. Primero de ellos, sométase a Dios. Significa confiar en Él, depositar en Él todas tus angustias, todas tus penas, todos tus quebrantos. Aprende a depositarlos en Dios. Hay un texto que dice: nuevas son cada mañana tus misericordias. Significa lo que dice la oración del Padre Nuestro: el pan nuestro de cada día, dánoslos ¿cuándo? Hoy. Pero no para que tú lo guardes para mañana, sino que cada día te vas a levantar con la creencia, con la confianza de que Dios como proveedor tiene todo lo que tú necesitas para ese día. Amén. Entonces confiar en Él es depositar todas mis angustias, amén, todos mis temores. Porque siempre pensamos en lo malo que pueda pasar, en el fracaso. Siempre pensamos en lo peor que pueda venir a nuestra vida. Y hay que esos temores ponerlo en las manos de Dios. Y ahí tú vas a descansar mentalmente, emocionalmente, estarás descansando en Dios. Vete a la cruz y esa gran mochila, esas cadenas, ese lastre, como lo hacemos como lo hicimos cuando vinimos del mundo, que nos quitamos un lastre de pecado y lo dejamos en la cruz. Ahora esa carga que tenemos producto del ministerio, también tenemos que aprender a depositarla a los pies de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En segundo lugar, reconocer que el Señor es el dueño de la grey, como lo dice el apóstol Pedro. Cuando Él venga nos va a exigir a nosotros. Pero ¿quién es el dueño? Amén. ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué padecemos tanto? Sí sabemos que nosotros vigilamos, amén, por las ovejas, que es la obligación de vigilar por cada oveja. Amén. Pero tenemos que recordar, amén, que dependemos del poder de Dios. Tenemos que recordar que hay una voluntad de Dios. Tenemos, por lo tanto, amén, en que mi posición es simplemente, no es dueño. No soy el dueño. La iglesia no es mía. Soy un administrador, un obrero que Dios ha puesto ahí. Y Dios conoce el proceso de cada iglesia por la cual está atravesando. Nosotros tenemos que ser fieles en todo. Amén. Pero no podemos pensar que es con nuestra fuerza que vamos a resolver las situaciones. Por lo tanto, debemos aprender a confiar en el amor de Dios, su guianza, su propósito para la iglesia. Cuando era más joven, amén, porque no soy tan mayor, yo siempre quería hacer cambios drásticos en la iglesia y la iglesia se resistía a esos cambios. Y me enfadaba, me traumaba cuando no veían los resultados que quería en el tiempo esperado. Amén. Pero alguien una vez se acercó a mí, o un jetro Dios envió, se acercó a mí y me dijo: Montalvo, la iglesia no es de tu papá. No, la iglesia no es tuya, es de Dios. Dios hará los cambios en el tiempo que Él quiera. Amén. Cada iglesia pasa por su proceso. Igual que las iglesias Apocalipsis, cada iglesia pasó por su proceso. Las 7 iglesias Apocalipsis, igualmente la nuestra. Amén. Nosotros no podemos ser negligentes de quedarnos con los brazos cruzados y hacer lo posible. Pero el resultado lo da el Señor. Y por lo tanto debo reconocer, amén, que Dios tiene infinita sabiduría para dirigirlo todo. Que Dios es amor. Amén, que hará siempre lo mejor para su iglesia. Y debo aprender a confiar más en Dios, que Él es el dueño de la obra, no yo soy el dueño de la obra. En tercer lugar, como pastor debo reconocer que debo luchar con el poder de Dios y no con mis fuerzas. No es con mis talentos, no es con mis conocimientos, no es con mis capacidades, sino con las armas espirituales.
Amén. Y con esas armas espirituales es que voy a combatir. Si muchos me combaten, muchos me abren frente. Tal vez tengo un frente de combate en la iglesia, tengo otro frente de combate tal vez en la casa, en el concilio, tengo otro frente de combate. Sin embargo, nos ponemos en las manos de Dios. Amén. Y siempre aparecerán hombres y mujeres que te van a respaldar, porque nunca Dios deja a su siervo solo. Así como aparecieron dos hombres que ayudaron a levantar los brazos de Moisés, así también va a mandar personas, amén, que te ayuden, amén, en ese momento que tú estás pasando. Como Moisés padeció, amén, quebrantamiento, padeció depresión, amén, como Elías, que también padeció depresión, así también los pastores padecen depresión, padecen quebrantamiento, se agobian, pero también, como Moisés también necesitó de un equipo que le ayudara, así también los pastores le hace falta un equipo de personas que le ayude. Y con sabiduría tú diriges la iglesia, va a ir formando ese equipo de personas capacitadas en tu iglesia que te va a ayudar. Amén. No podemos ser inexpertos cuando comenzó Moisés con poca experiencia, que todo el trabajo se lo tiraba encima, hasta que apareció Jetro y indicó la forma de organizar el trabajo. Igualmente el pastor. Amén. Debe saber eso. Amén. Toma el control. Cuando estás en situación de estrés, es momento, es un aviso, una alerta, un llamado de que debes tomar el control. ¿Y cómo vaya a tomar el control? Gestión de tiempo, lo primero. Lo mismo que le dijo Jetro a Moisés, gestión de tiempo, planificación de actividades, planificación de tarea, delegue en otras personas muchas responsabilidades que no tienen que estar a cargo tuyo necesariamente. Delegue y así dispone más tiempo para la oración, más tiempo para la preparación de mensajes ungidos, de mensajes inspirados, porque toda la congregación quiere un pastor de un temperamento afable, que todos los domingos tengan mensajes inspirados, mensajes de unción. Pero ¿con qué tiempo el pastor prepara esos mensajes de unción, mensajes inspirados? ¿Con qué libertad? Si su mente está ocupada, si su espíritu está dolido. Y por esa razón, la iglesia, como los movimientos, deben velar por la salud del pastor. Y debería haber en cada movimiento, en cada concilio, algún comité que se encargue de velar por la salud pastoral en todo momento. Que eso incluye un área bastante grande. Tomar el control significa también aprender a relajarte. Amén. ¿Cómo me voy a relajar? Hacer ejercicio, caminando diariamente. Amén. Practicando algún deporte, se llama prácticas o técnicas de relajamiento que debo aprender y debo practicar para yo soltar esa tensión, esa energía. Es lo mismo. Hay que aprender a canalizar todas esas energías que se van acumulando en nosotros, que muchas veces las sentimos en el estómago. Amén. Otros la sienten en la cabeza y le da jaqueca. Amén. Esa tensión tienes que canalizarla y sacarla de ti. Amén. Y tienes que buscar la forma psicológica en que eso se pueda ser operacional. Y por tal razón, muchas veces un momento de relajación como escuchando música, una música que te agrade, practicando algún tipo de hobby, practicando artes, si te gusta la pintura, si te gusta la carpintería, si de cualquier tipo de arte que tú encuentres hacerlo, hazlo, practicando algún deporte, además de ejercicio que estás haciendo, te sirve para relajación. Ejercicio respiratorio, sobre todo para ventilar tus pulmones y que te entre aire, amén, a tus pulmones y que tú te sirvas relajado. Tome descanso, las vacaciones pastorales, haga un viaje, amén. Todos esos pueden ser prácticas y tácticas de relajación cuando tú te sientas que estás grandemente, diríamos, estresado. También está compartir con amigos, practicar actividades sociales, amén, que son muy importantes, ya sea dentro de la iglesia o amén, fuera de la iglesia. Me refiero a actividades que sean sanas, amén, recreativas, amén, puede ser viajes a los parques, viajes a algún río, amén, con tu familia. Son técnicas que ayudan bastante.
en Santo Domingo. Tenía a algunos pastores amigos que cuando nos sentíamos bien cansados, agobiados, nos llamábamos unos con otros, conversábamos, hacíamos encuentros, tertulia, o simplemente tomábamos la familia, un día cualquiera nos íbamos a un río o a una playa, nosotros solos, amén, porque no hay que tomar un día con mucha concurrencia de personas, porque uno lo que quiere es descanso, amén. No exhibirse, sino para descansar y para botar las tensiones. Hay que buscar técnica, y entiendo que así debe ser, tomando el control de la situación. Relájase, haga ejercicio, sobre todo, dormir diariamente. Duerma lo suficiente, de 7 a 8 horas diarias como se recomienda. Aliméntese, y alimento sano, saludable. Y muchas veces nos alimentamos, pero es con comida de chatarra, y eso carga y nos vas cargando. Si eres pastor, debe estar en salud. Y para estar en salud debe cuidar lo que tú ingieres como alimento. Los alimentos rápidos, la comida rápida, lamentablemente son comidas chatarra. Amén. Y afecta nuestra salud. Va a afectar el colesterol, va a afectar la presión, la presión sanguínea, va a afectar el azúcar y otras cosas más. Por lo tanto, tenemos que hacer ejercicio, comer saludable, dormir debidamente, amén, hacer gestión de nuestro tiempo, amén, y tomar descanso. Hay iglesias que se oponen a que el pastor tome vacaciones al año. No una, el pastor debe tomar las vacaciones que necesite para estar lo suficientemente preparado mental y espiritualmente para hacer frente a los grandes retos que tiene la grey del Señor. La grey no es un trabajo fácil. Amén, como ya hemos visto, las estadísticas son contrarias a lo que la gente piensa de los lujos y la gran comodidad, el confort del supuesto éxito pastoral. Es como la ilusión de que se está vendiendo acá en Estados Unidos del sueño americano. Una vida en poco tiempo, bien placentera, con poco trabajo que se va a alcanzar. Eso no existe en realidad. El trabajo pastoral suave no existe. El trabajo pastoral no es para cobardes, es para gente valiente. Por lo tanto, hoy te digo, esfuérzate y sé valiente. Amén. No te apartes de la ley de Dios, ni a diestra ni a siniestra. Así como Jehová le dijo a Josué que iba a estar con él todos los días de su vida, igual que estuvo con Moisés, también Dios ha prometido que va a estar contigo, pastor, todos los días de tu vida. Y que te va a dar salida, y que no vendrá a ti ninguna prueba mayor que la que tú puedas soportar. Y juntamente con la prueba, el Señor te va a dar la salida. Alabado el nombre del Señor. Hasta acá concluimos esta pequeña introducción de lo que es el estrés pastoral, y en otra ocasión vamos a seguir hablando de la salud mental del pastor. ¿Por qué? ¿Cómo conservarla? ¿Y qué significa la salud mental del pastor? Dios te bendiga, Dios te guarde. Un gran placer esta charla, este coloquio pastoral. Amén. Como realmente es. Amén, poder compartirlo con todos ustedes. Espero en el nombre del Señor que haya sido de gran ayuda y que pueda contribuir a la situación actual que vive el ministerio pastoral. Bendiciones. Amén, en el nombre de Cristo Jesús.